Iglesia, buenos días. Dios les bendiga. Vamos abriendo nuestras Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Listo? Lo indicamos colocándonos sobre nuestros pies. Usted sabe, tenemos la costumbre, no es nada místico, poderoso, pero nos gusta tener esa reverencia con la palabra. Cuando la vamos a leer, nos gusta leerla de pie. ¿Listo? Gracias, Luis. Gracias. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer los versículos del capítulo 3 y luego los empezamos a estudiar. ¿Listo? Ok. Entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, porque no tiene la tilde en la A, entonces avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hace tiempo que no hacemos un ejercicio que a mí me gusta mucho y es que usted ore por mí y sobre todo si yo no le caigo bien, pues ore todavía más para que la palabra salga transparente, que sea la palabra de Dios para su corazón. Y yo oro para que su corazón sea abierto y usted pueda entender la palabra de Dios para usted, para que la guarde y la pueda poner por obra. Amén. Hace tiempo que no hacemos eso. ¿Listo? Amado Dios, Padre Celestial, aquí está tu iglesia, Señor. Yo te pido que abras sus corazones, Rey amado, y coloques, Padre Santo, sensibilidad a tu palabra, para que, Señor, pueda ser guardada, pero sobre todo, Señor, pueda ser puesta por obra, que es lo más importante en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, vamos a sentarnos, vamos a estudiar un poquito el texto. Yo quise titular la prédica de hoy, los demás son los demás, yo soy cristiano. Los demás son los demás, yo soy cristiano. ¿Listo? Ok. Veníamos hablando la última vez que estuvimos predicando, veíamos que Pablo nos enseñaba que la decisión más importante o lo mejor que podíamos hacer era intimar con Dios. Es decir, tener una relación cercana, una relación íntima, ¿cierto? Y hoy Pablo sigue como con ese mismo perfil, como con esa misma idea.
Entonces, por eso yo le hago la invitación de que haga una escucha de la prédica muy reflexiva, porque cuando yo estudiaba el texto, me daba cuenta que de pronto nosotros este texto lo acomodamos mucho y nos beneficiamos, si sacamos provecho de él, pero no de la manera correcta, y ya lo vamos a empezar a analizar y a mirar, ¿cierto? Porque si usted se da cuenta del título, en los que tienen la Reina Valera dice, carácter de los hombres en los postreros días, y nosotros cuando vemos eso y leemos esos versículos, nosotros vamos pensando, vamos sintiendo, eso es en el mundo, y resulta que el Señor me llevaba a reflexionar, como estaba trabajando en una relación íntima con Él, ¿sí? Y en que yo tengo que ser diferente, eso es lo que me viene hablando. Entonces yo me ponía a mirar que muchas de esas cosas yo las vivo, yo las tengo, yo las padezco, y es como lo que yo quiero retransmitirle a usted, ¿ok? Entonces vamos a estudiar. Ok, entonces vamos a mirar ese versículo 1. Mire cómo inicia. También debes saber esto. Entonces, aparte de lo que le viene diciendo, y si usted se devuelve unos versículos atrás, entonces usted ve que por ahí le dice, huye también de las pasiones, por allá le dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, etcétera, etcétera, y todos los mandamientos que hemos visto, ¿sí? Aparte de eso, entonces ahora va a haber una explicación de por qué Pablo le insiste tanto a Timoteo en que él tiene que ser diferente, ¿sí? Entonces mire cómo le dice, también debes saber esto. Entonces lo que vemos hoy en el mundo, todas esas atrocidades, toda esa corrupción, todo lo que vemos, para nosotros que estudiamos la palabra, debería ser normal. Es decir, eso no tendría por qué, mire, no, eso está aquí en la Biblia, eso es normal, ¿sí? Así es el carácter de la humanidad. La cuestión es, y cuando nos toca a nosotros, ahí es donde la cosa se vuelve un poquito complicada. ¿Listo? Ok. Entonces miren lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces por eso le digo, lo que vemos hoy en el mundo no debería aterrarnos, ni asustarnos, ni espantarnos. Ya nos estaban diciendo desde hace 1950 años más o menos que vendrían tiempos peligrosos. La cuestión es, ¿peligrosos para qué? ¿Listo? Ok. Vamos a empezar entonces a mirar. ¿Por qué? Y entonces da una razón. O sea, los tiempos peligrosos van a ser por esta razón. Y empecemos. Habrá hombres amadores de sí mismos. Listo. Ok, arranquemos por ahí. Pero, profe, ¿cómo así? Amadores de sí mismos, pero en Mateo 22:35 dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarse a uno mismo, eso es bíblico. Entonces me toca decirle que no, ¿sí? Me toca explicarle primero. Cuando dice hombre, se refiere a la palabra antrópofos, o sea, ser humano. Entonces está hablando de toda la humanidad. Habrá humanidad que será amadora de sí mismos, ¿sí? Lo que yo le decía ahorita, nosotros tendemos a mirar esos versículos para allá. Es decir, eso es en el mundo, sí, no, uno los ve, no, pobrecitos, mucha gente, mejor dicho. Pero resulta que aquí están hablando de la humanidad, y recuerde que nosotros todavía somos seres humanos, entonces nosotros podemos estar en estas situaciones. ¿Qué es lo que yo quiero que usted haga? Y le invito a que lo haga. A medida que vayamos analizando cada una de estas 19 características de la humanidad, yo quiero que usted empiece a mirar o a identificar qué tengo yo todavía, qué me cuesta trabajo todavía. ¿Por qué? Porque usted y yo somos seres humanos, ¿sí? Entonces no tenemos por qué mirar este texto para afuera. Vamos a ver si hoy somos capaces de mirarlo para adentro.
Ok, entonces le decía, amadores de sí mismos. Entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero resulta que la palabra en ese texto de Mateo, amar, ¿sí?, es agapao. Y ya nosotros hemos hablado mucho de ese agapao, que es el amor incondicional, el amor que dio Dios al dar a su Hijo, el amor de Jesucristo al sacrificarse por nosotros, y que es un amor que usted y yo no desarrollamos, a no ser de que tengamos el Espíritu Santo, porque ese amor agapao es un amor de Dios, y Él nos lo pone a nosotros, gloria a Dios por eso, pero nosotros no tenemos ese amor. Pero es que la palabra amar, de aquí de amadores de sí mismo, ¿sí?, es la palabra philatos, que significa amor egoísta, egocéntrico, amor excesivo por sí mismo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo y ser amador de mí mismo. No es lo mismo, ni la misma palabra, ni el mismo texto. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a mirar un poquitico esa partecita. Porque usted me dirá, ¿cómo así egoístas y todo eso? No, yo en este momento, yo como soy de amplio, como soy de generoso. Pero mire, y es algo que uno observa mucho aquí en la iglesia, Cuando yo miro esa palabra amador de mí mismo, ¿sí?, y yo me enojo porque el pastor no me saludó después del culto, es porque yo estoy pensando en mí. ¿Sí? Yo no estoy pensando ni en el pastor, ni en todas las ocupaciones que tiene, ni en la persona con la que está hablando. Estoy pensando, ay, el pastor no me saludó hoy. ¿Cómo es de maluco ir allá? Estoy pensando en mí. Estoy siendo amador de mí mismo. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que estoy haciendo parte del carácter de la humanidad. ¿Sí? Ok. Si yo me ofendo con algo que usted me hizo a mí, ¿sí?, y fuera de eso reacciono conforme a esa ofensa, entonces yo soy un amador de mí mismo, porque no estoy centrado en ver qué pasó, en usted por qué está haciendo eso, en usted por qué me ofendió, en usted por qué me dijo lo que me dijo, solo estoy pensando en mí. Yo me ofendí y no lo voy a volver a hablar. No, es que ese hermano no, vea, le presté 5,000 pesos y no me los ha pagado. Me dijo que me los pagaba el domingo. No, ¿por qué? Entonces, lo que el Señor me llevaba a reflexionar era que había unas pequeñas cositas o pequeños detallitos de nuestra conducta que nos hacen estar en ese carácter de la humanidad. Y hay cosas en las que yo tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque todavía hacen parte de mí. ¿Listo? Ok. Vamos con la segunda. Avaros. Entonces, habrá hombres amadores de sí mismo, avaros. Avaros. Ahí no tiene la tilde en la A, no vamos a pelear por eso. Nosotros siempre hemos pensado, avaro es el que acumula riqueza. Como yo no tengo plata, entonces yo no soy avaro. ¿Sí? Yo soy hasta lo más de humilde, porque no tengo plata. Y resulta que cuando yo me voy a la palabra como tal, la palabra es filarguros, amadores del dinero. ¿Listo? Ok. Pero entonces, cuando estaba leyendo el texto, el Señor me llevaba a pensar un poquito en esto. Mire, ¿qué piensa usted cuando llega el arriendo? ¿Cierto? Y no ha llegado la quincena. Digamos, los que trabajamos y nos pagan puntual, pues digamos que ahí estamos tranquilos, pero los que no, los que les pagan por contrato, los que no les pagan al día, entonces por decir algo, me vas a prestar, es que necesito pagar el arriendo porque es que no, pero es que yo qué hago, no, pues empeñemos la argolla y después la sacamos cuando nos paguen, no, pero es que a quién le digo, será que le digo al pagadiario o qué hago, no, pero es que, amor, vea la comida, ¿cuál comida? No ve que yo estoy reaccionando conforme a mi preocupación, ¿cierto? Y mi preocupación es ¿cuál? ¿Pagar el arriendo o tener el dinero para pagar el arriendo?
Entonces yo lo que quiero que usted se evalúe es, cuando a mí me hablan de filarguros, amador del dinero, resulta que si yo reacciono o actúo conforme a esa preocupación, entonces de pronto yo estoy siendo amador del dinero. De pronto yo estoy siendo, venga, que es que lo que me... ¿Por qué? Porque no tener el dinero altera mi conducta y me hace tener comportamientos que no son correctos en mí, que soy cristiano. Yo soy cristiano. Entonces, ojo, que de pronto usted y yo no somos ávaros porque no tenemos acumulación de dinero, pero podremos ser filarguros porque no tener dinero nos hace conducirnos de una manera incorrecta. ¿Listo? Ok. Creo que me estoy haciendo entender. Vamos a ver con otra, cómo nos sigue yendo. Vanagloriosos. Dice alazón, fanfarrón, jactancioso, arrogante y altivo. Y volvemos a lo mismo. Allá, eso usted lo ve de una. Ahí mismo usted lo detecta. Ah, fulanito, peranito. Acá, ojo, que ese alazón hace referencia a cuando usted se jacta de algo. Entonces, puedo estar cayendo yo en esa situación. Ay, imagínate, no, yo oré por fulano y oré para que le dieran trabajo y le dieron el trabajo. No, yo oré para que fulanito se sanara y, claro que en mi caso no porque él se muere, pero no, yo oré para que él se sanara y se alivió. Ojo, ojo que puede ser que yo esté alazón, jactándome de lo que yo hago. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con eso. Ahora le voy a dar otro ejemplo sencillo de eso. ¿Sí? Y es algo que yo siempre he criticado de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos miramos por encima del hombro a los demás porque nos jactamos de que Dios está con nosotros. Y ojo que podemos ser alazón. Ay, fulanito, se murió fulanito. Además que se va para el infierno. No, uno gracias a Dios tiene a Dios que lo apoya y lo soporta y lo... Ojo con eso. Ojo con eso que de pronto podemos estar siendo alazón. Jactanciosos, jactándonos de Dios. ¿Listo? Ok. Muy bien. Luego sigue soberbios. Soberbio, juperefano, muy similar a los que ya hemos visto, estar por encima de los demás. Esa es la definición de ese término, estar por encima de los demás. Y vuelvo al mismo ejemplo. Nosotros los cristianos muchas veces nos creemos estar por encima de los demás porque ya estamos salvos. Y recuerde que la salvación ya está ahí. Yo no la pierdo, pero de pronto la desecho. Y esa sí es responsabilidad mía. La salvación está ahí, Cristo ya murió, pero de pronto por mi conducta la desecho, por estar haciendo otras cosas. ¿Sí? Recuerda Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al agua. ¿Cierto? Entonces, y nosotros muchas veces nos creemos o vemos a los demás por debajo de mí. E incluso nosotros en el ministerio nos podemos ver por encima de los demás porque es más importante el que predica que el que sirve el tinto, y resulta que no, es lo mismo, es simplemente una función, ¿sí? O incluso nos vemos menores. No, es que el pastor es wow, porque es que no, yo apenas, no, son funciones. El uno tiene una función, el otro tiene una función dada por Dios. Y cualquiera puede hacer esa función. Cualquiera se puede parar aquí a predicar. Cualquiera. Eso no tiene mayor misterio. ¿Sí? Ok. Entonces podemos ser jactanciosos, soberbios, hasta del mismo Dios. Podemos estar ensoberbeciéndonos porque somos, y ahora lo cantábamos, hijos de Dios. Pero eso tiene un compromiso, que lo vamos a ver al final. ¿Listo? Blasfemos, y la palabra es la misma, blasfemo con PH. Calumniador, injuriador, detractor, que habla mal del otro. Pero esto tiene una característica, ¿sí? Si usted está hablando mal de mí, ¿sí?
entonces usted está siendo blasfemo, calumniador, ¿cierto? Pero si lo está haciendo con mentira, si usted está hablando mal de mí, pero en realidad eso es verdad, entonces usted lo que está es exhortándome, lo que está es denunciándome, ¿sí? Y es más, es algo que usted debe hacer, porque entre nosotros nos debemos exhortar, nos debemos llamar al... ¿O qué tal? Yo me ponía a pensar, claro que esa la tengo por aquí, pero me ponía a pensar, ¿usted se imagina que nosotros tuviéramos unos pastores que no nos exhortaran? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos estar cayendo en eso. Entonces, vuelvo y repito, esa palabra ahí, blasfemo, calumniador, injuriador, detractor, que habla mal del otro, hace referencia a cuando es con mentira. Usted me dirá, bueno, no, yo ahí no. Pero mire, nosotros muchas veces lanzamos juicios de valor sin tener la certeza de lo que está pasando. Me explico. Un muchacho se murió, en una moto se accidentó. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Es que esos muchachos de ahora seguro iba a la lata. No, si fue por la noche, no, iba borracho. Seguramente iba borracho. Ojo, que podemos estar siendo detractores, podemos estar hablando mal de otra persona sin tener la certeza de lo que pasó. Puede que sí haya ido a la lata y todo eso, pero en el momento en el que yo lo dije, la pregunta es, ¿yo sí sabía que iba a la lata? ¿Estoy diciendo mentiras o estoy diciendo la verdad? ¿Cierto? Entonces ahí es donde yo tengo que tener eso. ¿Listo? Ok, muy bien. Volvamos con el ejemplo de ahorita. El pastor no me saludó, estaba hablando con otra persona. No, es que ese es el preferido del pastor. Él siempre habla con ellos mismos. Sí, él a mí no me... Ojo que nos podemos estar equivocando y podemos estar blasfemando. ¿Listo? Ok, muy bien. Desobedientes a los padres. Yo creo que ahí nosotros los padres decimos amén. Sí, no, esos muchachos como están hoy. No. Desobedientes, la cosa más horrible. ¿Sí o no? Pero yo me ponía a pensar, ¿y nosotros cómo somos con nuestro Padre Dios? Porque recuerde que nosotros somos humanos, ¿sí? Y ahorita lo decíamos, yo soy hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿a quién le debo obedecer? A mi Padre Dios. Entonces yo le pregunto, no me conteste, yo le pregunto, ¿qué tan obediente soy a mi Padre Dios? Entonces yo me ponía a pensar, no, a nosotros nos cuesta mucho obedecer. ¿Por qué? Porque nosotros somos soberbios, ávaros, vanagloriosos, amadores de nosotros mismos. Entonces tenemos una frasecita, yo no creo, no, yo no estoy de acuerdo, no, es que a mí no me parece. Voy a buscar otro texto bíblico. No, a mí no me parece que es. Y es usted es tan de malas que busca otro texto bíblico y habla de lo mismo, ¿sí? De lo mismo que el Señor le está mandando. Entonces nosotros, cuando son nuestros hijos, sí, ellos son muy desobedientes. Es que esta generación, Ave María. Pero nosotros como hijos de nuestro Padre Celestial, ¿cómo somos? Porque yo me imagino que nosotros adultos pues obedecemos a nuestros padres, ¿cierto? Pues yo no me imagino yo con mi mamá de 81 años diciéndole, no señora, pues usted no. Pues no, coge y me manda mi chancletazo. Pues. Pero bueno, listo. Yo lo pensaba era en eso, en lo desobedientes que usted y yo podemos ser con nuestro Padre Celestial. Ok. Ingratos. La palabra acaristos, desagradecidos sin gratitud. Mira, si lo vemos para allá, eso lo vemos evidente. Yo les he contado alguna vez, uno en el colegio, a los niños pequeñitos, a los de transición, jardín, primero, ellos llegan con la ponimalta, se vienen corriendo por todo, apenas ven un profesor, se van corriendo para donde él para que se la destape. Entonces ellos llegan, ¿sí? Entonces uno, ¿cierto? ¿Cómo? Hasta que alguien le dice que diga por favor. Entonces el niño, ¿me la destapa por favor?
Uno llega y se la destapa, se chorrea, en fin, bueno, se la limpia, se la entrega y le dice con mucho gusto. Y el niño sale con mucho gusto. No sabe lo que es dar las gracias. ¿Listo? Ok, muy bien. Pero yo me ponía a pensar en nosotros. Si nosotros fuéramos agradecidos y no fuéramos ingratos y no fuéramos acaristos con Dios, lo que ha hecho, con Cristo, su sacrificio, entonces yo creo que usted y yo no dábamos tanta brega. ¿Por qué usted y yo damos tanta brega? Porque somos ingratos. Somos poco agradecidos con el sacrificio que hizo Dios. Y ahorita lo cantábamos en esa canción tan bonita nueva. Me haces falta. ¿Tú, Cristo, cómo es? Tú me haces falta. Nosotros somos muy desagradecidos. Porque si fuéramos más agradecidos, viviríamos humillados. Viviríamos humillados si no dábamos tanta brega. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces nosotros viviríamos una vida guiada por Él. Luego dice impíos. La palabra es anocio, malvado, en contra de Dios, transgresor, profano, sacrílego. Obvio, todos los inconversos están ahí. Yo le pregunto, pero usted y yo, primero, usted y yo aún hoy fallamos, pecamos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cierto? Pecamos, fallamos. Cuando usted y yo estamos haciendo eso, estamos siendo transgresores, estamos siendo anocios, estamos siendo impíos. ¿Sí? Entonces mire cómo los que carácter de la humanidad todavía está en nosotros. Listo, mire el que sigue, sin afecto natural. Sin afecto natural hace referencia a astorgos, de corazón duro hacia los parientes. Entonces en estos días vimos al Señor que mató a la niña. Ahí está el claro ejemplo de que así vamos y que eso no nos debería escandalizar. Normal, sin afecto natural. Y uno dice, pero ¿cómo? Y entonces ¿cómo? Esos hombres que se van y dejan los hijos por ahí regados y tienen 3, 4, 5, 6, 10 hijos, en fin, y las mamás que dejan, vea, no, es que usted no, pues yo vivo con el niño, la mamá se fue. Y uno dice, pero ¿cómo? Eso es sin afecto natural. O sea, usted y yo no entendemos por qué, pero usted y yo amamos a nuestros hijos. Usted y yo amamos a nuestros padres. Usted y yo amamos a nuestros hermanos. Eso es natural en nosotros. Pero la pregunta es, ¿y cuando yo estoy peleado con mi hermano de sangre? Cuando yo no le hablo a mi mamá o a mi papá, llevo 3 años sin hablarle porque es que tuvimos una pelea. No, mi hijo ese se fue de la casa y yo no lo... ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? ¿Cómo está nuestro afecto natural? El que nace con nosotros por nuestros parientes. ¿Sí? Entonces, si usted y yo estamos enojados con algún pariente hoy todavía, siendo cristianos, y no le hablamos porque me ofendió, y es que... Entonces, ojo que usted y yo estamos dejando que el carácter de la humanidad nos posea. ¿Sí? Que el carácter de la humanidad haga mella en nosotros. ¿Listo? Y si lo pegamos al que sigue, todavía peor. Miren, sin afecto natural, implacable. Y esa palabra implacable, entonces si a usted le gustan las películas de acción, usted dice, no, yo no voy así. No, que no. Te imagina uno, no. Pero mire la palabra, aspondo, irreconciliable. Entonces si lo pegamos a la otra, que no perdona, y ojo con este pedacito, no puede ser persuadido a concertar un pacto. Eso decía en el diccionario Vine. Y yo me quedé como, ¡au! Es decir, si yo hoy que soy cristiano, todavía tengo, ya no solo con un pariente, sino con un hermano, una situación irreconciliable, yo estoy siendo implacable. Yo estoy siendo aspondo.
Porque no, yo no le voy a hablar. No, yo a esa iglesia no vuelvo. Oiga, ese pastor que no sé qué, y fulanito que me dijo que no sé qué, y fulanito que está haciendo esto y lo otro, no, yo allá no vuelvo. Y es que, y mucha gente se ha ido, y mucha gente no está. ¿Qué por qué? Y entre nosotros, ves que necesitamos que le digas a fulanito, que hables con... Ay, no, yo con ese no hablo. No, oiga, no. ¿Sí? Y es entre nosotros. Mire que yo no estoy hablando de afuera. Estoy hablando de nosotros, que estamos sin afecto natural y que fuera de eso somos implacables porque nos cuesta reconciliarnos con el otro. Entonces, si usted y yo estamos en este momento, hoy como cristianos, en una dificultad con alguien, ¿estamos siendo implacables o estamos siendo sin afecto natural? ¿Listo? Ok, sigamos. Calumniadores, y la palabra aquí calumniador es diabolos, diablo, malicioso, tendiente a hacer el mal. Y decía ahí en uno de esos diccionarios algo que me llamó mucho la atención y por eso lo traje acá, porque esto también aplica para nosotros. ¿Qué es lo que más hace el enemigo? ¿Qué es lo que más hace el diablo con nosotros? Señalar nuestros defectos. Esa es la mayor acción que él hace. Y entonces yo le pregunto, usted y yo, ¿cómo somos con los demás? ¿Qué es lo que más fácil hacemos usted y yo? Señalar los defectos de las personas. ¿Sí? Nosotros somos buenos para acusar, nosotros somos geniales para ver lo malo en el comportamiento del otro. Mire, en otra versión por ahí dice, dirán mentiras acerca de los demás. Volvemos con lo mismo. O sea, nosotros somos felices. Pero es que sí, pero es que él que es así y así, así. Nosotros somos especialistas en ver lo mal. Entonces nosotros somos diabolos, calumniadores. Ok. Luego sigue la palabra intemperantes, que es ácrates. Ojo con esta, sin dominio propio, falta de autocontrol, impulsivos. Y ojo con esta, cede ante el deseo. Entonces, obviamente, cuando yo estoy cometiendo una acción incorrecta, estoy cediendo ante el deseo. Estoy siendo ácrate. Estoy siendo impulsivo, ¿sí? ¿Cuántas decisiones nosotros las tomamos sin tener en cuenta la voluntad de Dios? ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que después, ay Señor, pero es que no Señor, yo me equivoqué? Eso es porque fuimos intemperantes, ácrates. ¿Listo? Ok. La gran ventaja de ahora como cristianos es que ya nos reponemos más rápido de eso, nos damos cuenta más rápido, corregimos más rápido el error, vamos y pedimos perdón, etcétera, etcétera. Pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Somos ácrates. ¿Listo? Ok. Ojo con esta. Crueles. Cuando uno lo ve ahí en el texto, uno dice, no, yo no soy cruel, oiga, no, ¿qué tal? Pero mire el significado. Anameros. No dócil, terco. Yo le pregunto, ¿usted y yo somos dóciles o de dura cerviz? Tendemos a ser más de dura cerviz, no dóciles, tendemos más a ser tercos, ¿sí? Y si no, revisemos lo siguiente. Hay áreas en su vida en las que hoy todavía está... Vea, otra vez volví a fallar, otra vez, no. O peor, hay áreas donde nos han dicho, vea, pero es que usted ya lleva tantos años y no ha corregido eso, ¿para cuándo? ¿Por qué? Porque somos no dóciles, porque somos anameros. Peguémoslo con la otra, aborrecedores de lo bueno, ¿sí? O sea, afilagatos, no aman lo bueno, enemigo del bien. Entonces volvemos a lo mismo, los inconversos, esos son esto, ¿listo? Pero cuando usted y yo estamos todavía fallando,
fallamos, estamos siendo igualitos, crueles. ¿Listo? Ok, vamos con la otra. Traidor, traidores, prodotes, entregador, engañoso. Y mencionaban ahí los diccionarios a Judas. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, nosotros, sí, uno como cristiano pues no tiende a ser traidor. Pero cuando mencionan esa palabra engañoso, sí pensé en algo. ¿Usted y yo somos 100% transparentes? Y vuelvo con el ejemplo del matrimonio. Y me disculpan los casados. Y si lo hacen, no sé cómo van a hacer, pero no hagan eso. Mi celular está ahí para el que cualquiera de la casa lo coja. Tiene una clave, sí, por seguridad, pero todo el mundo se la sabe. ¿Sí? Ahí está. Si usted tiene el celular con clave y no todo el mundo en su casa lo puede ver, entonces ojo que usted de pronto está prodote, porque de pronto está engañoso, de pronto tiene algo por allí. ¿Sí? Ok. Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Usted y yo somos 100% transparentes? Y piense en Jesucristo. ¿Jesucristo era 100% transparente? Y ahí uno dice a boca llena, sí. Pero cuando ya nos lo preguntan a nosotros, ¿será que sí? ¿Listo? Ok. Impetuosos, propotes, imprudente, sin temor, irracional, temerario, precipitado. Vuelvo con el ejemplo de las decisiones. A ver, yo voy a tomar una decisión. Si yo soy prodete, entonces yo la tomo y tal, es que el Señor puso en mi corazón el sentir, no sé, y me metí, hice el negocio. Después el negocio se dio, que no era así, que tal cosa, ¿verdad? Fui prodete. Si yo antes de tomar todas mis decisiones las pusiera a la voluntad de Dios, me ahorraba esa. Entonces yo le pregunto otra vez, ¿las decisiones nuestras son bajo la voluntad de Dios o son bajo nuestra voluntad? ¿Listo? Infatuados, tufo, con doble O, no tufo de tufo, sino tufo. Hinchados de orgullo, necio, piensa que todo lo hace bien, envanecerse. Y lo pegamos de la otra, amadores de los deleites, tendientes a pecar, filedonos, amor por el placer. Entonces, si nosotros estamos muy seguidos en un área en la que no hemos podido organizarla y todavía ahí estamos siendo todo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos siendo necios. Y ahora, si pensamos, y aquí le hago la referencia, si hasta donde vamos usted está muy tranquilo y muy sentado, muy oriundo, diciendo ninguna de esas es conmigo, entonces ojo que usted ya cayó aquí, porque ya usted está pensando que todo lo hace bien. Y usted y yo me daba cuenta cuando revisaba esto y cuando lo miraba en mi interior, usted y yo no hacemos todo bien. Mire, si usted y yo hiciéramos todo bien, no necesitábamos de Jesucristo para nada. ¿Para qué? Si todo lo hacemos bien. ¿Para qué necesito el Espíritu Santo si todo lo hago bien? ¿Cierto? Ok, muy bien. Sigamos. Amadores de los deleites, apariencia de piedad. Ya la última, la 19, morfosis. ¿Sí? Encarnar, tomar la forma. Entonces, mire, aquí me quiero detener un poquitico para terminar las características de la humanidad, porque esa apariencia de piedad es aparentar. Y entonces ahí es donde se fundamenta el título de la prédica. Es decir, si yo soy cristiano, entonces yo me debo comportar como cristiano. Si yo soy hijo de Dios, como lo cantábamos ahorita, entonces me debo comportar como hijo de Dios. ¿Y cuál es el único hijo de Dios? Jesucristo. Nosotros somos adoptados y nos hicieron hijos de Dios, entonces me toca comportarme como Jesucristo. Si yo no me estoy comportando como Jesucristo, entonces estoy rechazando esa paternidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
puedo estar en esa apariencia de piedad, aparentando que soy cristiano. Entonces ahí es donde la cosa se vuelve muy delicada, ¿sí? Es decir, mi matrimonio debe ser un matrimonio cristiano, ¿sí? Mi vida como tal debe ser una vida cristiana, guiada y ordenada por mi Padre Celestial, en obediencia a Él, ¿sí? ¿Cuál es el problema o cuál es la dificultad que yo tengo? Que yo todavía soy humano. Esa es la batalla que yo tengo que estar librando, porque yo tengo que estar cogiendo de esa paternidad, de eso que me dan que no tengo, y tengo que ir sacando lo que sí tengo que no me sirve. Entonces ese carácter de humanidad yo tengo que ir guerreando con él para que salga de mí, para que yo pueda quedar con el carácter de Cristo, que es el Hijo unigénito de Dios. Y como yo ya me hice hijo, entonces yo tengo esa posibilidad, pero no solo esa posibilidad, sino esa obligación. ¿En dónde fallamos nosotros? En que nosotros aparentamos ser cristianos y nosotros nos creemos cristianos, que porque venimos a la iglesia, que porque diezmamos, que porque servimos, que porque sabemos la palabra, que porque hablamos muy bonito, que porque hemos cambiado 2 o 3 cosas, ¿sí? Y resulta que podemos estar fallando en esto. ¿En dónde? En nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces por eso les decía ahorita, mi matrimonio tiene que ser a la vista de todo el mundo cristiano, ¿sí? Si hay una falla ahí, entonces no lo estoy haciendo bien. Lo mismo con mi vida particular, si yo soy empresario, si yo soy empleado, si yo soy, no sé, en toda nuestra vida normal, en la vida diaria, ahí es donde yo tengo que ser cristiano. Y volvemos a lo mismo, ser cristiano aquí en la iglesia es muy fácil. Ser cristiano aquí en la iglesia es muy fácil. Y entonces la canción y uno se va llevando, bla, bla, bla. La cuestión es cuando salimos de acá a nuestra vida particular. ¿Listo? Ok. Mire por qué le digo esto. Vamos a mirar del versículo 6 al 9. Mire lo que dice. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es decir, si yo como cristiano soy inmaduro, todavía me cuesta crecer espiritualmente, estoy en el mismo punto donde estaba hace unos años, no se ve mi crecimiento espiritual, no se ve la transformación de mi corazón, entonces yo estoy siendo dominado por el carácter de la humanidad, por el carácter de los postreros tiempos. En alguna de esas cosas todavía estoy pegado. ¿Listo? Ok, y mire lo que pasa. Versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue lo de aquellos. Entonces, vuelvo al ejemplo, si mi matrimonio no es un matrimonio cristiano, tarde que temprano usted lo va a notar. Tarde que temprano usted lo va a ver. Si yo como cristiano no me comporto, no soy un cristiano en el colegio Santa Inés como profesor, usted tarde que temprano se va a dar cuenta. Usted tarde que temprano se va a dar cuenta que yo soy mal profesor, que yo no preparo bien mis clases, que yo no llego a tiempo al colegio, que yo no doy testimonio. Usted tarde o temprano se va a dar cuenta. Entonces, que usted me denuncie a mí no es malo. Usted lo debe hacer. Usted me debe exhortar. ¿Sí? Y ahora sí, entonces vuelvo a lo que les decía ahorita. ¿Qué tal que los pastores, entonces, no, pastor, es que yo no sé, esta vida, no, es que no logro parar mi matrimonio, eso vivimos de pelea en pelea. Entonces, ¿qué tal que los pastores en vez de decirme, pero es que
si usted sigue adulterando, pues va a ser muy difícil. ¿Qué tal que en vez de eso ellos me digan, no me digas, no, vamos a orar por usted, vamos a ver cómo, no, vamos a orar por tu esposa, y no, esperemos que Dios provee, Dios hace. Pastor, ¿qué hago? Es que yo tengo, no sé, es que en mi casa, pues, con mi esposa me estoy sintiendo mal en la parte sexual y hay una profesora en el colegio que me hace ojitos. ¿Usted qué me dice? No, profe, pero es que si en la casa no lo están atendiendo, busque en la calle, tranquilo, que el Señor lo bendiga. Pues usted se imagina que en la iglesia no hubiera exhortación. Entonces, ¿cómo sería? Sería como ¿se acuerdan de hace un mes? Que les mostraba un video donde, ¿cierto? Entonces, ¿para dónde iríamos nosotros? ¿Sí? Nosotros estamos cubiertos en la sana doctrina porque hay exhortación, porque hay invitación al arrepentimiento, porque hay, ¿sí o no? Si no, no estábamos en eso, no estábamos en sana doctrina. Entonces, ¿para dónde íbamos? Vea, como dice aquí, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ok, muy bien. Listo, ¿y entonces qué hacemos? Mire el versículo 10, pero tú. Y a mí eso me explotó la cabeza. Es decir, esa sola frasecita me explotó la cabeza, porque volví al Señor a decirme, pero tú. Vuelve Pablo y le dice a Timoteo, los demás son los demás, pero tú. Y si usted mira cómo inicia el 14, pero persiste tú. Entonces, antes de continuar con lo otro, ese pedacito pero tú me hizo caer en cuenta de algo. ¿Qué es lo que más ha trabajado el Señor en este año de pandemia? La relación individual, la relación personal. A eso nos sacó de la iglesia, a que cada uno tuviera su relación personal. ¿Sí? No dependemos ni de la iglesia, ni del pastor, ni de la prédica, ni de la alabanza. Esas son herramientas que Él, gloria a Dios, nos permitió. Y nos permitió tenerla por Zoom, por YouTube, no sé qué, y seguimos. Y la iglesia estuvo ahí, y lo hablábamos esta semana en la reunión de ancianos. El balance que hacíamos, la iglesia estuvo. Que las primeras prédicas, que no sé qué, que sí señor, que no, que yo salía boca abajo, que esto, hasta que aprendimos y ya quedan mejor, ¿cierto? ¿Por qué no se han quitado? Porque resulta que nos dimos cuenta que hay gente de otras partes que es bendecida porque ven la prédica en YouTube. Si no, ya la hubiéramos quitado. Créame, ya la hubiéramos quitado, porque eso es alcahuetería. ¿Sí? Pero no se han quitado, ¿por qué? Porque resulta que nos dimos cuenta que estamos bendiciendo a otra gente en otros pueblos, en otras partes, que les gusta la palabra que se predica aquí. Entonces, iglesia, es una relación individual, personal. A mí eso me explotó la cabeza. Entonces, si yo me devuelvo a todas estas 19 características del carácter de la humanidad, entonces me doy cuenta que cuando yo me enojo con usted, el problema no es suyo que me hizo enojar, el problema fui yo que me enojé. El problema no es suyo, el problema es mío, porque yo fui el que me enojé. El de que tiene la dificultad soy yo, no usted. Entonces, iglesia, listo. Pero tú, entonces ahora empecemos a mirar. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, vuelvo, ¿sí? Mas los que se queden en la conducta de la humanidad, más los que se queden en el carácter de la humanidad, más los que no salgan de ahí, entonces ¿qué dice? Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Listo? Entonces, ¿para dónde va todo aquel ser humano que conserve el carácter de la humanidad? Para el infierno. Dígalo sin miedo. Para la condenación. Pero persiste tú. ¿En qué? Pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido. Entonces paremos ahí en el 14. Es decir, la primera partecita es imite. Entonces, usted y yo, ¿a quién debemos imitar? Gloria a Dios, hasta hoy a nuestros pastores los podemos imitar. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Usted me aprendió a mí. Siga por ahí, que por ahí va bien. ¿Sí? Siga por ahí, que por ahí va bien. Entonces nosotros también tenemos aquí, gloria a Dios, a quien imitar. Afortunadamente entre nosotros también tenemos personas a quien imitar. ¿Por qué? Porque es que se nota el carácter de Cristo en su vida diaria. ¿Listo? Ok. Mire qué más podemos hacer. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok. Entonces, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Para preparar. Esa palabra perfecto aquí es artíos, calificado, capacitado. ¿Listo? Entonces, si yo quiero derrotar el carácter de la humanidad que hay en mí, entonces yo tengo que imitar, ¿cierto? Y tengo que buscar a quién imitar. Vuelvo y le repito, gloria a Dios, hoy, hasta hoy, podemos imitar a nuestros pastores, gloria a Dios por eso. Y aparte de eso, tengo las escrituras, ¿sí? Que son útiles para redarguirme, para instruirme, para guiarme por el camino correcto. Estas escrituras me guían por el camino correcto. ¿Y si yo no leo la Biblia? ¿Y si yo solo me quedo con la prédica? ¿Y si yo no vengo sino cada 8 días? ¿Y si cuando no vengo no la veo por YouTube? ¿Y si no me conecto los martes y los jueves? ¿Y si no hago devocional? Entonces ahí volvemos a lo que decíamos, ¿cierto? Hacer eso no me garantiza. Pero no hacerlo sí me pone en un riesgo tremendo de una vez. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces miremos un poquito más. Entonces, ¿ahora qué pasa? Mire lo que dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo soy yo preparado para comportarme con el carácter de Cristo? A través de la Biblia. Entonces, si yo soy cristiano, ¿cómo me debo yo comportar? Como dicen las Sagradas Escrituras. Este debe ser mi manual de instrucciones. ¿Sí? Ustedes han comprado aparatos, ¿cierto? Uno nunca lee el manual de instrucciones, ¿cierto? ¿Sí? Uno nunca lo lee. Y después cuando se le daña, ¿a quién le digo? Y era que es que esta tapita no se ponía aquí, sino que era que antes de prenderlo había que conectarlo. Era que no se puede conectar y no se puede prender antes de conectarlo. Y eso decía en el manual de instrucciones. Pero como usted y yo nunca lo leemos, lo mismo pasa con esto. Este es nuestro manual de instrucciones. Mire cómo dice, útil en el 16, útil para enseñar. ¿Cierto? O sea que si yo quiero saber algo, aquí está. Para redarguir, si yo quiero que me guíen, que me corrijan el camino, aquí está. Para corregir, si yo quiero saber cómo es por dónde es, por aquí está. Para instruir en justicia, es decir, para que yo sepa qué es lo bueno y qué es lo malo, véalo aquí. No es que a mí me parece, no es que yo no estoy de acuerdo con eso, véalo aquí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Pero es que yo, ¿cierto? Entonces volvemos al ejemplo, pastor, es que en mi casa, no sé, la vida sexual es muy horrible y en el colegio hay una profesora que me hace ojitos, ahí mismo me van a decir, ¿y qué dice la Biblia? Que ame a su esposa, ya, chao. Entonces,
¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces, está claro, primero, que mi vida cristiana es individual, es personal, es mía, ¿sí? Es un proceso mío, es un trabajo mío, ¿sí? Segundo, que la guía está aquí. Y tercero, tengo una batalla con mi carácter de humano, con mi carácter de humanidad. Tengo una batalla diaria entre esta guía y el carácter mío. ¿Listo? Ok. Por eso dice, pero tú perdiste a seguir. ¿Sí? Ah, soy yo el que... Ah, bueno, no sé. Quito más. Vamos, para que vayamos terminando, pensemos eso. Yo le pregunto, no me conteste, ¿cómo le fue con el balance de las 19 características? ¿Lo que yo le estoy diciendo es mentira o es verdad? Yo cuando terminaba de hacer el análisis, yo decía, ay Jesús, bueno, qué guanabanazo, porque vuelve el Señor y otra vez y venga que es que esto es suyo, es individual, es ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos salida. Mire que él arranca y da esas descripciones y después dice, pero tú, entonces los demás son los demás, los del mundo. Y los de aquí que no lo estén haciendo bien, problema de cada quien. ¿Sí? Yo tengo es que analizar mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, mi transformación de mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Transformado. Y yo sí le quiero invitar, iglesia, a que usted piense en ese balance. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en ese balance? ¿Qué tan dominado está su corazón por las 19? Ojalá usted lo estudie en su casa. Son 19 características de la humanidad en los postreros tiempos, los que hay hoy. Y para mí lo primordial como persona, como ser humano hoy, es que usted ya por lo menos cuando lea ese texto, cuando lo vea, no mire para afuera, sino que mire para adentro. Si usted hace eso, yo quedo contento. Yo digo, bueno, empezamos a mirar para adentro.